Estamos en el libro de Efesios. Vayan conmigo, Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20. Dice así la palabra del Señor. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les, ¿qué dice la palabra de Dios? Arruinará la vida. En cambio, sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, cantando salmos y himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se pueden sentar, gracias. Es interesante esta carta que escribió el apóstol Pablo. Él estaba encarcelado en Roma y él escribe esta carta a los de Colosenses y también de los Éfaso, de los que estaban allí en la iglesia y varias iglesias. Y muchas veces cuando estamos comenzando o preparándonos, inclusive estamos en las preparativas, aquellos que prepararon la comida, ustedes bien saben que no es fácil, ¿verdad? Pero muchas veces nos preguntamos nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo estuvo, o otras personas nos dicen, cómo estuvo nuestra día de acción de gracias? Pero dejan fuera algo muy importante aquí. No dicen, estamos agradecidos o están agradecidos. Siempre estamos compartiendo cómo fue el pernil, cómo fue el pavo, cómo estaba la comida. Riquísimo, inclusive. Aumenté unos cuantas libras, unos cuantos kilos aquí. Pero no hablan del agradecimiento de Dios. Y el apóstol Pablo en sus cartas se dirige a estas iglesias y en esta iglesia en particular acerca del agradecimiento a Dios, recordándoles a ellos la importancia de darle gracias a Dios en cada circunstancia. Pablo escribe desde esta cárcel en Roma, ¿verdad? Y en el libro de Colosenses, por igual, él da el mismo lema, es decir, dale gracias a Dios en tu corazón. Y esto debido a la nueva vida, escuchen bien, a la nueva vida que habían recibido la iglesia de Cristo. Aquellos en Colosenses, aquellos en Éfaso, ellos mismos recibieron la salvación. Y Pablo le quiso recordar de este mensaje aquí, ¿verdad? Que ellos han recibido una nueva vida en Cristo Jesús, así como nosotros, ¿verdad? Y en el tiempo presente, tú y yo estamos compartiendo esta nueva vida. ¿Cómo qué? Como hijos y hijas de Dios. Gloria a Dios. Y estamos llamados a vivir en agradecimiento. Tú y yo estamos llamados de parte de Dios de estar agradecido en cada momento. El apóstol Pablo quiere enfatizar aquí, quiso enfatizar y a nosotros mismos la importancia de darle gracias a Dios, porque todo, hermano, todos pueden decir gracias. Usted puede encontrar una persona, le abre la puerta, quizás no fue por cortesía, sino que usted le va a seguir en la parte de atrás y dice, bueno, abrió la puerta. Y usted le dice gracias, ¿verdad? Cada persona tiene un sentir de decir gracias, incluso aquellos que no son cristianos, ¿verdad? Dicen gracias. Pero aquí vemos, hermano, en los cristianos estamos agradecidos por algo, pero es diferente aquí porque para nosotros, hermanos, estamos agradecidos por Dios porque somos personas diferentes. Somos personas que conocen a Dios. Amén. Para los hijos de Dios, lo entendemos muy claro aquí. Entendemos que nuestro cambio espiritual, nuestra nueva vida en Cristo, es una fuente de agradecimiento que fluye en nuestros corazones. No es algo para el domingo, no es algo para durante la semana, es todos los días, cada minuto fluye ese agradecimiento. El apóstol Pablo no estaba dándoles, escuchen bien aquí, directivas a ellos o reglas.
Específicamente no le estaba diciendo, tiene que ser esto, tiene que ser lo otro, sino él estaba dándole un recordatorio aquí, recordándolo a ellos que esta nueva vida en Cristo es su testimonio. Es un testimonio de una vida transformada o transformados, ¿verdad? Y que esto debe hacerse evidente en cada creyente, en cada vida que han aceptado que a Cristo Jesús como su Rey y Salvador. Amén, iglesia. Es la evidencia en la vida del cristiano, cómo vive su vida, cómo vive su vida. Es la evidencia, hermano, aquí tan claro que Pablo, inclusive, dirige esta carta a esta iglesia, a Éfeso, para indicarles a que antes eran paganos. Ellos vivían como aquellos incrédulos, paganos, y el Pablo le está diciendo, recuérdense aquellos tiempos, aquellos momentos cuando usted vivía de esa forma. Y entonces, hermano, ellos no vivían así ya. Entonces Pablo le está diciendo, ya ustedes no viven esa vida de antes, sino que ahora viven como que representantes de la luz de Cristo Jesús. Amén. Entonces Pablo le está diciendo aquí, ahora que son cristianos ustedes, deben vivir como cristianos, no como los paganos. El versículo 15 del texto de esta prédica de Efesios capítulo 5, los versículos 15 y 16 son muy interesantes porque Pablo le está indicando sobre el caminar de ellos. Está diciendo cómo están caminando, que no deben vivir como necios. Él usa la palabra necios, ¿verdad? Sino como salvos. Personas que tienen propósito, personas que tienen una mente cambiada. Entonces, caminen cuidadosamente, en otras palabras que Pablo le está indicando a ellos. El salmista, mira, me gusta el salmista en su primer libro de los Salmos, en capítulo 1, ¿verdad? Versículo 1 al 2. Mira cómo comienza el salmista aquí. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de qué? De malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor. ¿Verdad? Dice aquí, meditando en ella día y noche. Hermanos, Jesús lo explica de esta forma en Mateo 13. Dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta que angosta. Dice, la carretera al infierno es amplia y la puerta es que ancha para los muchos que escogen ese camino. Hermano, Pablo les advierte aquí que siempre deben caminar en Cristo. Le está indicando a la iglesia que deben caminar en Cristo. Y esta iglesia en Éfeso, muchos estaban viviendo en el pecado a su alrededor. Muchos vivían en la carne y con diversas filosofías. Le quiero contar a ustedes. En ese entonces había muchos filósofos que querían pretender que ellos eran lo que tenían la verdad, y no era así, era sino la palabra de Dios. Entonces había muchas filosofías y la iglesia de Éfeso vivía de esa manera antes de conocer a Jesús, ellos mismos. Entonces ellos tenían experiencias de cómo vivían antes de conocer a Cristo. Y Pablo le está exhortando aquí, ¿verdad? Y a que no permitan que las tentaciones los consuman. En otra palabra, ustedes son de la luz, dice Pablo, en Cristo. Andan en la luz. Y Pablo le dice, en otras palabras aquí, no piensen como los paganos. No piensen como las personas que, como ustedes pensaban antes, como viven ellos ahorita, son personas que no tienen escrúpulos, ¿verdad? Son personas desenfrenadas, son personas que no tienen un principio bíblico, no entienden el concepto de tener una relación con Dios. Y Pablo le está diciendo, no viven como ellos, porque mañana no, dicen así ellos, porque no vendrá, voy a gozarme la vida hoy, porque mañana no vendrá. Eso suena como muchos de nosotros cuando no conocíamos del Señor. Yo sé que yo vivía así.
antes de conocer a Cristo. Vamos a emborracharnos, vamos a fiestarnos, vamos a ser los curas, porque mañana, quién sabe si llega. Si no llega, no llega. Y esa es la actitud que este pueblo tenía, no la iglesia, sino a los alrededor. Y Pablo le está diciendo, hermanos, deben vivir en Jesús, en Cristo, cuidadosamente, porque los días en los que viven son malos. Hermanos, los días en los que vivimos nosotros, ¿verdad? Es decir, hoy día también son ¿qué? Malos. Lo vemos en la televisión. Usted puede prender la televisión. Usted anda. Yo cuando los visitantes vienen de afuera a visitar nuestra iglesia, ellos quieren conocer a Times Square. Dicen, vámonos, pastor, a Times Square. Yo no quiero ir, pero yo voy por usted. Vamos a orar, vamos a evangelizar en Times Square. Y cuando llegan a Times Square, los primeros que reciben el olor de marihuana. Dice, pastor, pero esto está tremendo aquí en la ciudad de Nueva York. Y hay que, hasta en los vagones de los trenes hay que tener mucho cuidado, ¿verdad que sí? Entonces, pero mira aquí, es muy interesante porque sabemos que el pecado quiere destruir familias. Y hermano, los días son malos en los días de los que vivimos. ¿Y cómo comenzó? Bueno, la palabra nos dice que desde la caída del hombre en el jardín de Edén, allí comenzó el pecado. Ahí comenzó la separación entre el hombre, la relación que estuvo con Dios. Y en el libro de Jeremías, esto es interesante, capítulo 17, mira lo que sucede aquí, como Dios le habla en el capítulo 17, versículo 9 al 10. Dice, mira Dios cómo responde aquí. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, esto es el Señor hablando, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según que dice, lo merecen sus acciones. Es lo mismo cuando usted le habla a sus hijos. Si hacen esto, hay castigos. Si hacen lo otro, hay regalos y bendiciones. Lo mismo Dios nos está hablando aquí. Lo mismo le dijo a este pueblo. Entonces, hermano, Pablo les explica que deben sacar el mejor provecho en estos días malos. Aún están malos los días, pero somos cristianos. Podemos tener el gozo del Señor. Pero nos sentimos tristes cuando un hermano, un familiar está fuera de los caminos del Señor, ¿verdad? Pero hay que aprovechar el tiempo que conocemos de Dios, porque no vamos a vivir en este cuerpo para siempre. El cuerpo vuelve a la tierra. Escuchen bien. Y dice Pablo, tenemos que aprovechar de la palabra de Dios. También nosotros debemos hacerlo en gratitud a Dios, diciéndole a Dios, gracias por la recompensa, según lo que merezco yo, ¿verdad? Mis acciones. Dice la palabra de Dios que Dios nos va a dar lo que nuestro corazón le pide conforme a su voluntad, iglesia. Y esto implica tener una mente diferente, renovada y transformada. Pablo dice en versículo 17 del mismo texto, dice en Efesios 5, más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Sabe que muchas veces la pregunta es, pastor, ¿cuál es mi voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? O muchos piensan, ¿es sentirme bien? ¿Tener mucho dinero? ¿O no preocuparme por nada? ¿O tener posesiones? ¿O tener un poder sobre la gente, gobernante en la tierra? Todas esas cosas, ¿verdad? Pero mira, Dios no mira eso. Dios lo que quiere es una relación. Es que usted haga la voluntad de Dios. Entonces Dios, el creador del mundo, tiene un plan y un propósito, iglesia, para cada uno de nosotros. Amén. Cristo nos redimió, dice la palabra de Dios. Es decir, nos sacó del pecado, nos salvó, nos sacó de nuestra manera de pensar de ayer. Ya no pensamos en la cosa de ayer así. Nos limpió nuestro corazón. Y Jesús tiene un plan para cada uno de nosotros. No le crea al enemigo que diga, no tienes planes.
no, usted su vida anda mal. No les crees. Mira, en Efesios 2, capítulo 4 y 5, mira lo que Pablo dice aquí. Pablo le dice a la iglesia, pero Dios es tan rico en qué? Misericordia. Escuchen esa palabra. Él es misericordioso con nosotros. Es decir, Él nos da tanta bondad, tanto amor, que no mira tanto a nuestras debilidades. Él dice, estoy aquí para ti. Yo te amo. Y nos ama, dice la palabra de Dios, y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos, así estábamos nosotros, muertos, ¿por causa de qué? Nuestros pecados. Nos dio vida cuando levantó a Cristo, aleluya, de los muertos. Dice así la palabra de Dios, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Por la gracia de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo le está indicando aquí, hermanos, que ellos están viviendo en medio de una cultura pagana, pero aún así, por la gracia de Dios, son salvos. Ya no tienen una mente de ayer. Que ellos están caminando en la luz de Jesús, iglesia, y no deben tener una mente, escuchen bien aquí, pagana. Y ya ellos no son el viejo hombre o la vieja mujer, ¿verdad? De ayer. Por eso les dice que tengan mucho cuidado. Su vida no es superficial, sino que ha sido transformado desde adentro. Por eso que es tan poderoso lo que hace Jesús, que nos cambia el corazón, hace una operación espiritual, mente, a nuestro corazón, nuestra mente. Amén, iglesia. Ellos no eran lo mismo, no somos los mismos, tú y yo tampoco. Ya no viven de esa manera de antes, ¿verdad? Como vivían ellos, como los paganos, como los incrédulos, tampoco nosotros. Iglesia, no somos los mismos. Amén. ¿Verdad que no? Estamos agradecidos, ¿verdad que sí? Ahora, debemos entender esto aquí muy claro. Es como la historia, y me fascina esta historia, que Jesús nos dice sobre la parábola del rico insensato en Lucas 12, 13 al 21. Y es interesante porque este hombre va donde Jesús y dice, Jesús, tengo una situación aquí, estoy añadiendo unas cuantas palabras, ¿verdad? Tengo una situación aquí, mi hermano, tenemos una herencia que nos dejó nuestro padre y yo quiero resolver esta herencia, yo quiero tener los míos, ¿verdad? Yo quiero tener esa herencia de mi padre. Entonces, mira, Jesús le explica una historia muy interesante aquí a este hombre. Le habla de un hombre que tenía un campo fértil y ahí producía buenas cosechas en su campo. Y después pensó que lo que él debía de hacer aquí es construir un almacén más grande, ¿verdad? Suena como muchos que dicen, bueno, ya no tengo espacio en el garaje, en este lugar. Ahora quiero construir uno más grande para poner todas mis pertenencias allí, para que cuando me retiro tengo todo lo que yo deseo, ¿verdad? Entonces este hombre dice, bueno, yo voy a construir una más grande, un almacén más grande. Después, ya que tenía suficiente, muy interesante en esta historia, él dijo, me voy a poner cómodo. ¿Se está preparando ya? Ya tiene todo lo que él desea, todas las pertenencias del mundo. Hermanos, él mismo se dijo, oye lo que dice la escritura, él no tanto que él tenía un ahorro, que tenía otro lugar más grande para la cosecha, para sus bienes, no, él se habla él mismo como de orgullo, diciendo, mira, dice, tienes almacenado para muchos años. Y él se dice él mismo, relájate, come y bebe y diviértate. Él mismo, se dice él mismo esas palabras. Pero qué tonto, mira cómo Dios le dice, necio. Jesús mismo le dice, hermanos, le dice a él, usted es necio, porque esta misma noche vengo por tu alma. Vengo por la alma de esa persona. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Entonces, ¿quién se va a quedar con todo eso? Yo vengo por tu alma. Hermanos, Jesús le dice
que lo más importante aquí es una relación con Dios. Es lo más importante, porque todo lo que queremos, hermano, todo lo que queremos, nuestro corazón muchas veces se convierte en cosas, posesiones. Y con respecto a este tema, es algo terrenal. Y Dios dice, lo que yo quiero construir para usted, ya lo tengo en el cielo, preparado por usted. Es algo que no viene el ladrón a robar, no se puede destruir por manos humanas. Esto es para ti. Amén. Y eso es lo que está diciendo aquí, hermano. Y con respecto a esto, Jesús lo llama necio. Y es el corazón que se refiere aquí en Mateo 6:21. Dice, ¿dónde está, perdón, donde esté tu tesoro, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Ahí sabemos. Donde está tu corazón, esas cosas que usted quiere, Dios dice, eso es más interesante, tiene más valor que mi persona. Entonces tenemos que entender que debemos de tener una relación con Dios y es todo para Él. Amén. Entonces, el cristiano debe pensar en las cosas de arriba. ¿Qué dijo Pablo? Colosenses capítulo 3. Dices que las cosas de arriba son eternas y las cosas de la tierra son temporarios. No duran. Entonces aquí, hermano, incluso tenemos el mejor pensamiento porque nuestro enfoque está en el reino de Dios. Y por eso es que el cristiano se siente alegre siempre, porque el enfoque del cristiano es el reino de los cielos. Amén. Ahí que vamos a morar con nuestro Dios en una eternidad. No frena, es para siempre con nuestro Dios. Amén, iglesia. Es una promesa de parte de Dios a aquellos que los reciben. Entonces, la voluntad de Dios, aquí la voluntad de Dios no es que debamos obtener cosas o obtener posiciones. La voluntad de Dios para nosotros es que Él, Señor, nos transformó. ¿Qué más? Hermanos, no podemos recibir otro regalo más valioso como el regalo de la salvación. No lo hay. No lo hay. Entonces, es una nueva vida que cambió nuestra mente, cambió nuestra manera de pensar. Por eso es que no pensamos igual como ayer, ¿verdad? En Jesús, hermanos, aprenderemos aquí a conocer la voluntad de Dios, hermanos, la cual es buena, dice la palabra de Dios, agradable y qué más, y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Y lo que importa aquí es como dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 2. Mira lo que dice Pablo aquí. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles ¿qué? La manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es que buena, agradable y perfecta. Amén. Hermanos, si estamos sometiendo aquí nuestra vida, nuestra mente a la voluntad de Dios, eso es lo que Dios requiere de nosotros. Eso es la voluntad de Dios para mí y para ti. Eso es la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Muchos dirán, ¿cómo lo hacemos, pastor? ¿Cómo lo hacemos en estos días malos? ¿O cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Verdad? Esas son preguntas que siempre nos dicen la gente. Bueno, aquí le voy a dar la contesta. Lo pueden apuntar. ¿Es fácil? Cuando digo fácil, digo lo que dice Jesús. Ahora tenemos que practicarlo, ¿verdad? Al hacer que la verdad del Evangelio se manifiesta por la manera en que vivo mi vida. Esa es la voluntad de Dios. Es decir, Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos una vida que lo agrade a Él. En honestidad, en la manera de pensar, en la manera de hablar, en tu conducta, en tu en todo lo que usted hace, dice la palabra de Dios, debe de hacerlo hacia el Señor. Amén. Entonces, aquí está, hermano. ¿Cómo? Y aquí ya descubrieron aquí la voluntad de Dios para mi vida, para su vida, para la vida de nosotros, ¿verdad? Y bueno, y también, ¿cómo se hace?
Es decir, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es la dinámica aquí? Y es leyendo la Biblia, porque en ella es vida. ¿Y qué más? La santidad es cómo yo vivo mi vida para Cristo, en santidad, en Jesús. Él es santo, yo debo de entonces ser santo porque Él es santo y Él vive en mí y Él es santo. Yo debo entonces demostrar que Jesús vive en mí hacia la humanidad. Amén, iglesia. Y así es. Entonces, aquí podemos descubrir lo que dice la palabra de Dios. Y ser santo es vivir en Jesús. Su voluntad es vivir en qué? En santidad. Si usted lee el Viejo Testamento, Él le dijo al pueblo, sean santos. Todo desde el comienzo, con el primer hombre que creó Dios, era que el hombre fuera santo. ¿Y qué hace? ¿Qué quiere para la iglesia en el Nuevo Testamento? Que seamos todos santos. Que seamos una reflexión de quién es Jesús en nuestras vidas. Amén. Entonces tenemos que entender. Ahora el conocimiento o conociendo esto de sobre la voluntad de Dios que tiene para nosotros, que es seguir a Él, ¿verdad? Estar en su palabra, hermanos, no es, escuchen bien aquí, esto intelectualmente usted lo puede procesar, lo puede estudiar y todo, pero es viviéndola en moralidad. Porque intelectualmente usted puede estudiar y todo, pero si no le pone en práctica, ¿qué va a pasar? La fe sin obra es que cuenta. Entonces tenemos que poner nuestra vida espiritual en práctica aquí, ¿verdad? Entonces, hermano, tener un corazón agradecido, porque todos los días el enemigo nos quiere, escuchen bien, sacar a nosotros el gozo que tenemos en el Señor, de lo que Pablo está hablando, que le cante canciones. Eso fluye el agradecimiento del corazón. Y el enemigo quiere sacarnos ese gozo, ese agradecimiento, para entonces pensar en cosas negativas y tenernos a nosotros ¿en qué? En esclavitud. Ah, que no puedo. Ah, que no puedo lograr esto. Ah, que no esto. Ah, que no lo otro. ¿Y qué hacemos? Colocamos en nuestra vida excusas y nos quedamos en nuestra cama de lamento llorando día y noche. Dios, ¿dónde está? Dios dice, pero párate, cree en mí. Confía en mi voluntad. Haga, ¿verdad? Camine conmigo. Y así es. Entonces tenemos que entender esto, de ser agradecido, agradecida en todas las cosas. Mira lo que dijo Pedro. Es interesante aquí, porque Pedro, y vemos que en este siglo I, el primer siglo, Pedro estaba diciendo a la iglesia, y lo vamos a leer un ratico, que estén alerta, que estén alerta. Miren lo que dijo, porque el entonces rey, en ese entonces, Nerón, él era un asesino y él estaba persiguiendo a los cristianos. Y muy interesante lo que dice Pedro a la iglesia en 1 de Pedro 5:8. Dice, ¿estén qué? Alerta. Cuídense de su gran enemigo. ¿Quién es el gran enemigo? El diablo. Porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer. Y Pedro le dijo esta advertencia a la iglesia en primer siglo, ¿verdad? Le dijo, mira, y les quiso exhortar aquí, que se mantengan firmes y que sean fuertes. Y Pedro les dice que se recuerdan que su familia, los creyentes, porque no solamente en esa región, ellos se despreciaron, llegaron a otros lugares alrededor de diferentes países, porque lo estaban persiguiendo. Y él le dice, de los creyentes en todo el mundo, que también está pasando por el mismo sufrimiento. Ya él entendió esto. Él estaba hablando de esa persecución que la iglesia estaba recibiendo en ese entonces. Por último aquí, hermanos, debemos vivir en el gozo del Señor. ¿Quién quiere vivir en el gozo del Señor? Amén. Aquí es donde quiero darles a ustedes una advertencia aquí, porque estamos ya entrando en los festivales de acción de gracias
estamos entrando en la Navidad, estamos entrando en tiempo de celebrar y hay muchas personas que piensan que el alcohol es la manera de celebrar. Piensan que el alcohol es la manera de celebrar. Hermanos, sabemos que la familia lo creó Dios para celebrar en el Señor. Porque Dios nos ha dado, ¿qué? Casa, comida, hijos, amigos, iglesia y sobre todo la libertad en Jesús. Pero no significa de emborracharse. Ya no somos esclavos del pecado, como estábamos cantando esta mañana. Y Pablo le dice en versículo 18 de Efesios capítulo 5, le dice 5:18, dice, no se emborrachen con vino, porque eso les que arruinará la vida. Dice, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Hermanos, ustedes se recuerdan en Hechos y en Hechos, sí, donde pensaba que estaban borrachos y era el Espíritu Santo en muchas ocasiones. Y es el gozo del Espíritu Santo que tenemos en nuestro corazón que no necesitamos, hermanos, alcohol. Y el alcohol no es, escuchen bien, no es un estimulante. No es un estimulante. Es un depresor. El alcohol es un depresor. Usted lo puede estudiar. Al momento se siente bien. Y de repente, hermano, cuando estás borracho, comienza a hablar cosas del pasado, sobre heridas, sobre las tristezas, recuerdos que no eran agradables y al fin comienzan a pelear y a hacer cosas pecaminosas. Lo sabemos. Es el fin de la borrachera. Cuando ustedes ven los letreros en las licorerías, cuando pasan por ahí, yo paso por ahí y lo reprendo en el nombre de Jesús porque yo no tomo, ¿sabe? Esa es mi decisión. Pero veo algo muy interesante que sale enfrente de esos negocios. Mira lo que dice. Dice wines and spirits. En otra palabra en inglés es vinos y bebidas espirituosas, no espirituales, no espiritual, espirituosas. Es decir, cuando uno está embriagado, hermano, ahí que viene la locura. Ahí usted comienza a hablar cosas y decir cosas, usted dice, y el próximo dice, pero oye, usted tuvo demasiado tragos anoche. Usted no sabe lo que usted le dijo a su esposa o a su vecino. Usted salió desnudo de la casa. ¿Cómo? Ay, qué vergüenza. Es locura que sale de uno, ¿verdad? Entonces, lo que hace el alcohol es controlarnos y llevarnos a hacer cosas que no agradan a Dios. ¿Y debido a qué? A sus influencias. Esas influencias. Y después vienen los espíritus diabólicos, los demonios, y te comienzan a hablar, mira, pégale cuerno a tu mujer, vaya por ahí. O la mujer al esposo, a esto, a lo otro. ¿Verdad? Eso es lo que hace la influencia de Satanás. Porque quiere ver uno borracho. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. En cambio, el Espíritu Santo nos da alegría. Amén. Nos corrige, dice la palabra de Dios. Nos instruye y nos da claridad en nuestro pensar para no tomar las decisiones incorrectas, pero para tomar decisiones correctas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos dirige, nos habla. Y Pablo le dice que cuando caminen en la verdad con una mente en Cristo, iglesia, y rechazando las borracheras, pero lleno del Espíritu Santo, entonces, ¿qué pasará en ellos? Versículo 19 al 20 de Efesios capítulo 5. Mira lo que dice aquí. Cantando salmos, himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Creo que está el hermano Pedro. Yo vi el hermano Pedro aquí. Saludos. Cuando estábamos en la Navidad, creo que hace 2 años atrás, estábamos todos celebrando en la capilla de arriba
hasta el amanecer, creo que hasta las 2 de la mañana, y era con alegría, sin alcohol. Creo que estaban los otros hermanos, no sé si estaba el hermano Javier, no sé, otros hermanos estaban, y estábamos gozando hasta las 2 de la mañana, y yo no quería salir para la casa del gozo en el Señor. Y si no ven el mundo, dice, están borrachos, porque ese era un gozo, amén. Entonces, dice la palabra de Dios, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, ahí es cuando tendremos entendimiento aquí de cómo debemos vivir en agradecimiento a nuestro Dios, a nuestro Salvador, a Cristo Jesús. Amén. Por eso la iglesia es tan importante. Por eso, hermano, la familia de Dios es importante. Estamos todos juntos en el amor de Jesús, celebrando que somos agradecidos, que somos sus hijos. Amén. Y tenemos una nueva mente, nuevo corazón, un nuevo caminar en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Dale gloria a Dios por eso. Y haciendo música en nuestros corazones, como le estaba indicando. Por eso es la comunión que tomamos todos los meses. Es tan importante, y la comunión que tenemos entre nosotros, el bautismo también es importante. Tu presencia aquí, no dejen de ir a la iglesia. Y si el enemigo dice, está demasiado frío afuera, está lloviendo afuera, quédate en la cama, tranquilo. Dice, no, dile al enemigo, no, yo voy para la iglesia porque quiero sentir el gozo del Señor. Amén. Entonces, amén, gloria a Dios. Mira, voy a concluir con esto. Mi hijo está planeando grabar 5 canciones. Me dijo, papi, quiero grabar 5 canciones para la Navidad con nuestros jóvenes de nuestra iglesia, gloria a Dios, y el grupo de alabanza. Amén. También estamos pensando y planeando y analizando para ir a un retiro nosotros mismos, a nuestro grupo de alabanza, para cantar y grabar música, nuestra música que viene del cielo, para nuestra iglesia, en una casa en Long Island, allí nosotros alabando a Dios, meditando en su palabra. Y eso es lo que estamos pensando, ¿verdad? Y eso es una verdadera acción de gracias para nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Porque nuestro corazón está lleno de ¿qué? De gratitud. Amén. Y ya cierro por último. Y quiero que los músicos vengan aquí enfrente, por favor. Quiero que piensen, los hermanos, los músicos, los adoradores, por favor. Quiero que piensen en este mensaje de Dios y en este último versículo. Efesios capítulo 5, versículo 20. Quiero que se lo graben, quiero que piensen cuando estés con su familia, cuando estemos en el comedor, vamos a comer bien rico, mucha comida, ¿verdad? Mira lo que dice el Señor. Dice, y den gracias por todo. ¿Cuánto van a dar gracias a Dios por todo? Amén. Al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ya sea que estén con su familia en esta semana o quizás no están por situaciones, por separaciones y cosas así, o con un amigo o con un hermano en la fe, recuerden darle gracias a Dios por todo y comparte el evangelio de Jesucristo con sus seres queridos. No sean conversaciones, ¿sabe qué? Vamos a frenar conversaciones políticas, vamos a frenar conversaciones de deporte, el fútbol. ¿No viste ese juego, ese partido de fútbol? No, vamos a hablar de Jesús. Vamos a abrir la Biblia, vamos a amarnos, vamos a comer rico, vamos a abrazarnos, vamos a perdonarnos por las faltas. Amén. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y eso es lo que debemos de hacer, porque estamos agradecidos, porque tenemos la salvación de Cristo Jesús. Para obtener más información sobre Iglesia Promesa Internacional y escuchar los últimos sermones, visite iglesiapromesa.org. Únete a nosotros en nuestra página de YouTube.
Suscríbete hoy en youtube.com/Iglesia Promesa N, I, C.